en la preparación de esta jornada nos íbamos preguntando cómo es que las personas y las sociedades deciden qué comer, cómo podemos revertir la situación presentada en el bloque anterior respecto al consumo de frutas y hortalizas, y para intentar responder esa pregunta es que Gastón va a presentar estos resultados del FPTA que fue llevado adelante por el Núcleo de Alimentación y Bienestar del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Gracias, Clara. Bueno, buenos días. Como ya fueron comentando, la idea de esta presentación, que voy a tratar de hacerla más rápido de lo previsto, así nos vamos acompasando los tiempos, es parte de un proyecto de investigación que es financiado por el INEA y que es desarrollado por la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay y el INDA. El proyecto tiene como objetivo tratar de pensar desde una lógica de investigación participativa estrategias que pueden contribuir a aumentar el consumo y reducir el desperdicio de frutas y de verduras. Este estudio o estos estudios que voy a presentar ahora son parte del primer, digamos, componente de este proyecto. La motivación básicamente para llevar adelante este trabajo tuvo que ver con el componente esencial de las frutas y las verduras como parte de una alimentación saludable y sostenible, con el hecho de que el consumo en Uruguay ha permanecido por debajo de las recomendaciones, como comentó Jimena, por lo menos en los últimos 20 años, y la idea de poder pensar nuevas estrategias para promover el consumo requiere, de cierta forma, un conocimiento de las experiencias de las personas, ¿no? O sea, tratar de entender cómo las personas eligen, qué comen, cuáles son las barreras que están actuando para impedir el aumento en el consumo de este grupo de alimentos. Entonces, para esto los trazamos como objetivo general, poder explorar factores que influyen en el consumo de frutas y verduras en la población adulta en Uruguay, y nos planteamos una serie de preguntas más específicas tratando de, por un lado, desarrollar o responder algunas preguntas en el contexto de Montevideo, específicamente poder estimar con datos más actualizados cuál es el consumo de frutas y verduras en la población adulta, poder identificar diferencias sociodemográficas en ese consumo, y por otro lado poder explorar tanto en Montevideo como en otras regiones del país cuáles son los motivos subyacentes al consumo insuficiente de frutas y verduras y poder pensar con las personas cómo podríamos mejorar o aumentar ese consumo. Para esto lo que hicimos fue desarrollar dos estudios, uno en Montevideo que consistió en una encuesta telefónica a población adulta y otro que consistió en una serie de grupos focales, o sea, instancias de discusión grupal, un enfoque cualitativo con personas adultas de Canelones, Paysandú y Tacuarembó. En lo que tiene que ver con la encuesta telefónica, lo que hicimos básicamente fue trabajar con una empresa especializada en encuestas y desarrollamos una encuesta con 505 personas que tenían algún tipo de participación en la compra de alimentos. Esas personas tenían entre 18 y 91 años. Habían participado en algún estudio anterior de esta empresa consultora y lo que hicimos fue hacerles algunas preguntas, tanto abiertas, es decir, que podían responder libremente, o preguntas múltiple opción sobre su consumo y la compra de frutas y verduras. Estos datos fueron recolectados en mayo del 2024. Y por otro lado, desarrollamos una serie de grupos focales con personas trabajando con referentes locales para poder reclutar a estas personas para estas instancias de discusión. En esta instancia participaron 44 personas, también con edades diversas, entre los 18 y los 77 años, que trabajaron en grupos de entre 7 y 12 personas que discutieron distintos aspectos vinculados con su consumo y la compra de frutas y verduras. Estos datos se recolectaron entre octubre de 2024 y abril de 2025. Entonces, pasando a los resultados, empezando por estos datos de la estimación de consumo, que más o menos algunos de los datos los fueron mencionando en presentaciones anteriores, ahí pueden ver una distribución del consumo de frutas y el consumo de verduras, donde pueden ver que hay una diversidad, pero podemos ver que las barras más grandes están hacia bajos consumos, lo que digamos, es esperable, dados los datos que ya teníamos en el país.
lo que se puede estimar es que la mediana, o sea que la mitad de las personas consumían menos de una porción y la mitad consumían más, o sea la mediana de consumo alrededor de una porción de fruta, o sea una fruta al día, y que casi el 20% consumía, solamente menos del 20% consumía al menos 3 porciones de frutas. Y en lo que tiene que ver con las verduras, la mediana del consumo fue menos de una porción, 0,7 porciones de verduras, y en este caso lo que vimos es que 15% solamente consumía al menos, en realidad eso quedó mal, son al menos 2 porciones de verduras. Cuando sumamos frutas y verduras, lo que vemos es que la mediana es 2,3, o sea, muy parecidos a los datos que comentaba Jimena, y solamente el 12% consumía al menos 5 porciones. O sea que esto refuerza la idea de que continuamos con un consumo sumamente bajo de este grupo de alimentos. Cuando tratamos de identificar, bueno, cuáles eran las diferencias más relevantes en el consumo de frutas y verduras de acuerdo a características sociodemográficas de las personas, lo que vimos es que, por un lado, el género es una variable que influye en este consumo, y lo que identificamos es que, en promedio, los hombres consumen media porción menos que las mujeres de frutas y verduras al día. La otra variable que introdujo un efecto, o que tuvo un efecto significativo, fue el nivel socioeconómico del hogar, de vuelta en línea con los datos que ya tenemos. Y lo que pudimos identificar es que aquellas personas que vivían en hogares de nivel socioeconómico bajo consumían 0,8 porciones menos que aquellas que vivían en hogares de nivel socioeconómico alto. Este nivel socioeconómico estimado de acuerdo a la metodología del Centro de Investigaciones Económicas. O sea que tenemos por un lado algunas variables vinculadas con el género y otro, nuevamente, el ingreso del hogar como una barrera sumamente importante para el consumo de frutas y verduras. Lo otro que hicimos es preguntarle a las personas si consideraban que su consumo de frutas y verduras era suficiente o no, de acuerdo a su criterio, sin decirles cuáles eran las recomendaciones ni nada que se le pareciera. Y lo que vimos es que el 60% consideraba que su consumo no era suficiente. ¿Okay? Sin embargo, un grupito chiquito de esas personas sí tenían un consumo suficiente, en este caso de frutas. ¿Sí? Lo más interesante es que el 42% de la población considera que su consumo es suficiente, o sea, bastante lejos de lo que los datos reportados dan, y de ese, la tercera parte de la población considera que consume suficientes frutas, y cuando vemos su consumo es solamente una porción al día, o sea, una fruta al día. O sea que tenemos un desfasaje entre lo que esas personas, digamos, consideran que deberían comer, en este caso, consideran que una porción es suficiente. Y eso representa la tercera parte, o sea que tenemos una primera barrera de considerar que tengo que consumir más. Si yo considero que consumo suficiente, digamos que tengo menos motivación para cambiar mis hábitos. Cuando vamos a las verduras, hay algo muy parecido en los resultados. En este caso vemos casi la mitad considera que su consumo de verduras es suficiente y el 40%, o sea, 4 de cada 10, considera que su consumo es suficiente, pero consume menos de una porción de verduras al día, ¿no? De vuelta, una porción importante de la población con este, digamos, pensamiento de que el consumo es suficiente cuando en realidad no lo es, ¿no? Una primera dificultad vinculada con esta percepción de suficiencia en el consumo de frutas y verduras. Cuando le preguntamos a las personas que dijeron que no consumían suficiente cantidad, ¿por qué? ¿Por qué te parece que no consumís suficiente cantidad de frutas y verduras? Y ahí tienen la lista, básicamente, de las razones que mencionaron y la cantidad de personas que mencionaron esas razones. Entonces, básicamente lo que vemos es unas referencias sumamente frecuentes a la falta de hábito, no tengo el hábito, no tengo la costumbre. Por otro lado, en el caso de las verduras, la razón más frecuente fue la dificultad para preparar o cocinar las verduras. El precio, de vuelta, como una barrera importante, percibida por las personas para consumir frutas y verduras, y en este sentido ese dato se relaciona con algo que estábamos comentando con Alejandra Girona y con Jerónimo, que en el contexto de trabajos que vienen desarrollando, tanto el Núcleo como el Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, las frutas y las verduras son el grupo de alimentos que representa el mayor costo de una canasta
de alimentos con enfoque saludable, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer punto importante en relación al costo, ¿sí? El costo como una barrera. Y por otro lado, algunos aspectos de la preferencia, ¿no? El placer o no placer que genera consumir frutas y verduras. Lo otro que hicimos fue tratar de analizar si estos motivos diferían con características de las personas. Entonces, cuando vamos a la falta de hábito, encontramos que la falta de hábito es más frecuentemente mencionada por aquellas personas que estaban trabajando, ¿no? O sea, los entornos laborales, en este caso, los entornos o las dinámicas vinculadas con los entornos laborales, como una potencial barrera para consumir frutas y verduras. Y por otro lado, las personas que vivían en hogares con niños y niñas mencionaron esta razón menos frecuentemente, ¿no? O sea, esta idea de los niños y las niñas como un potencial motivador para que las personas se incorporen este grupo de alimentos, algo que va a surgir un poquito más adelante. Y otro resultado que para nosotros fue sumamente interesante es que las referencias al precio, si bien sabemos que objetivamente el ingreso es una barrera, las menciones de las personas, es decir, no consumo suficientes frutas y verduras por causa del precio, no varió con el nivel socioeconómico de las personas. Quiere decir que la cantidad de personas que mencionó el precio como una barrera para consumir frutas y verduras fue igual en aquellas de nivel socioeconómico alto que en aquellas de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Y esto nos empieza a hablar de construcciones que tenemos más allá de la barrera ingreso, construcciones que tenemos sobre el precio de este grupo de alimentos, y es algo que también ahora les voy a comentar cuando empecemos a discutir qué fue lo que vimos en este abordaje más cualitativo. Lo primero que tratamos de conocer, bueno, fue qué pensaban las personas sobre consumir frutas y verduras, cuáles eran sus motivaciones en estos grupos que hicimos en Canelones, Paysandú y Tacuarembó. Lo que vimos es que la salud era una de las grandes motivaciones, ¿no? O sea, esta idea de que las personas ya saben que comer frutas y verduras es bueno para la salud, que son alimentos saludables. Ahí tienen algunas de las referencias de motivaciones de personas que consideran que consumen frutas y verduras porque se sienten bien, tienen más energía. Otras que hacen referencia a empezar a consumir estas frutas y verduras frente a problemas concretos de salud que aparecen o frente a recomendaciones médicas en relación a situaciones específicas. Esto aparece muy frecuentemente. Y por otro lado, con menor frecuencia, las personas hacen referencia al placer, ¿no? Como frutas y verduras porque me gustan. Y en este sentido aparece en muchos casos la referencia a incorporar este grupo de alimentos para que niños y niñas aprendan a disfrutar, ¿no? Para crear el hábito en la infancia, ¿no? O sea, eso como una motivación de las personas para consumir frutas y verduras. Cuando vamos a los motivos del consumo insuficiente, bueno, ¿por qué les parece que consumen una baja cantidad de frutas y verduras? Aparece la falta de hábito nuevamente, o sea, algo que aparecía en la encuesta en Montevideo. Esta idea de mi familia nunca fue mucho de la fruta y la verdura, o es más fácil y estamos acostumbrados en Uruguay, ¿no? O sea, como culturalmente, a acompañar, digamos, carne con determinados tipos de, capaz que con papas, y no tan acostumbrados a incorporar otras verduras como parte de nuestras preparaciones culinarias. Aparece de vuelta la preferencia, ¿sí? O sea, esta idea de no me gustan las verduras, no me gustan las frutas. Por otro lado aparece la idea de vuelta de la conveniencia, los tiempos y cómo incorporar las frutas y las verduras en el contexto de nuestra vida o nuestro estilo de vida actual, el tiempo que se requiere para preparar y para cocinar. Por otro lado, de vuelta, aparece el precio, ¿no? Esta idea de me gustaría comer una mayor variedad de frutas, pero el precio me restringe. Aparece esta idea de esos productos como las frutas y las verduras impactan mucho. Para mí esas son cosas que van a ser relativamente más caras que una bolsa de arroz. Entonces hay una luz amarilla ahí. Si queremos hablar de consumo, creo que la barrera de costos también juega un papel y se va a volver más significativa con el tiempo, ¿no? Algo que Jimena comentaba a partir de los datos de la encuesta de gastos e ingresos, ¿no? Entonces el precio como una barrera, digamos, muy importante para el consumo de frutas y verduras. Pero también aparecen estas otras ideas de esto que yo les comentaba, de las construcciones subjetivas, de que creemos que en algunos casos las frutas y las verduras son caras en relación a otras cosas, ¿no? Entonces aparecen personas que dicen, bueno, si comparás con una barra de chocolate una fruta, el chocolate siempre es más barato, ¿no? Y ahí podríamos cuestionarnos si realmente una barra de chocolate es más barata que una fruta de estación, ¿no? Si comparamos el precio objetivo, probablemente no sea así, ¿no? Entonces ahí hay como unas construcciones en relación a los precios que
es algo que deberíamos como tratar de cambiar en relación a cómo pensamos el precio de una fruta y verdura en relación a otros alimentos, o la idea de cómo impactan las variaciones de precio, ¿no? Entonces dice, para mí el principal problema es que el precio varía mucho. La manzana, que digo es más clásica, tradicional, cuesta 2 pesos. Y a veces vas a comprar 1 kilo y cuesta 200 y más, ¿no? Entonces la variabilidad de precios, jugando también en esta construcción de que las frutas y verduras son siempre caras y por eso no las consumo, ¿no? Entonces hay otra línea a trabajar más allá de mejorar el acceso económico de las personas que realmente lo necesitan, de cómo construimos nuestra percepción de los precios de las frutas y verduras en relación, por ejemplo, a productos ultraprocesados. Y después aparece también el concepto de la disponibilidad, ¿no? O sea, la idea de que en algunos lugares del país es difícil acceder a variedad de frutas y verduras de calidad, a precios adecuados. Entonces, eso también está jugando un papel de acuerdo a las personas que participaran de este estudio, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes entre los dos estudios y después le preguntamos a las personas cómo se podría hacer para aumentar el consumo de frutas y verduras en el país. Ahí aparecen referencias a iniciativas educativas, ¿no? Aparecen muchas menciones a concientizar la relación con la salud, aunque sabemos que en realidad eso no necesariamente debería ser necesario porque es algo que ya tenemos muy asociado, frutas y verduras con salud. Aparecen estas referencias a las actividades que se pueden desarrollar en la primera infancia, ¿no? En la guardería de mi hijo venía una nutricionista y nos daba charlas. Y por otro lado, algunas referencias a algo que también se mencionaba en las presentaciones anteriores de la competencia desleal de los productos ultraprocesados en términos de publicidad y presencia en redes en relación a las frutas y las verduras, ¿no? Entonces tendría que haber una presencia de todo esto, hablando de frutas y verduras, en las redes sociales que no está. En última instancia, ¿qué oferta tienen los chiquilines? Tienen ofertas de basura. Los buenos hábitos no están presentes en TikTok, ¿no? O sea, esta idea de las redes construyendo nuestras normas sociales en torno a, bueno, qué está bueno comer en determinada etapa de la vida. Después aparece la idea de, bueno, de cambios a la interna, ¿no? Cómo me organizo, tratar de planificar las comidas y demás, cambios más a nivel de nuestras dinámicas diarias. Estrategias que pueden facilitar la compra y la preparación, ¿no? O sea, esta idea de, hablan de una suscripción que me dé una canasta de frutas y verduras, una suscripción o que me venden ensaladas, o esta idea de productos congelados a bajo precio que pueda facilitar y superar esta barrera vinculada con la conveniencia. Después aparece la idea de, bueno, las huertas comunitarias como espacios que pueden contribuir al consumo de frutas y verduras. En este caso, este participante decía, no hay huertas comunitarias. Eso sería genial, no sé, tal vez en una plaza o en algún lugar. Sí, sería genial. Podrías ir, plantar lo tuyo y luego ir a recogerlo, ¿no? O sea, como una estrategia que también puede ayudar y de hecho hay algunas experiencias que vamos a ver en el próximo bloque que tiene que ver con esta línea. Y por otro lado, de vuelta, la mejora del acceso, tanto la mejora del acceso económico, en términos de bajar el precio, de mejorar los ingresos de las familias. Por otro lado, el acceso físico, ¿no? O sea, lo que tenemos disponible, a qué precio y con qué variedad en los lugares donde vamos a comprar, ¿no? Entonces, en grandes líneas, estos resultados lo que nos muestran es que hay muchísimos factores complejos que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con los entornos, que tienen que ver con las inequidades sociales existentes en el país, que son responsables del consumo actualmente que tenemos. No todo pasa por la educación, no todo pasa por saber que las frutas y las verduras son buenas para la salud, sino que hay otro montón de factores complejos que están afectando y siendo responsables de este problema, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es pensar en estrategias que sean multicomponentes, que aborden esta problemática a nivel nacional. Necesitamos una coordinación y hay algunas de las líneas que podríamos pensar que podrían contribuir a superar este problema. Tiene que ver con los subsidios, ¿no? Subsidios de frutas y verduras focalizados en las poblaciones que realmente lo necesitan, las poblaciones de menores ingresos. Tratar de pensar en nuevas formas de comercializar, ¿no? Circuitos cortos que reduzcan las distancias, que posibiliten que los productos lleguen a menor precio, con mejor calidad, con más variedad, a todos los lugares donde las personas viven, ¿no? O sea, independientemente de la región del país, o incluso algo que hemos visto dentro de Montevideo ocurre algo parecido. Estrategias que tengan que ver con
el desarrollo también de habilidades culinarias y sobre todo habilidades culinarias de la infancia también son algunos de los enfoques prometedores que podrían contribuir a revertir este problema, además de esto que hablamos de una nueva construcción de lo que es el precio y cómo construimos estas ideas de qué es caro o qué es barato en relación a lo que comemos. Entonces la idea es que estas políticas obviamente tienen que estar articuladas con políticas públicas que tienen que ser interinstitucionales y basadas en evidencia. Así que eso es todo. En ese QR en realidad está el link al trabajo completo que recién les presenté, y en nuestra página web tienen también disponible este documento y algunos otros. Muchas gracias.